Sí. Entonces, Ahora la sí. Biblia, sí, la Biblia griega es una Biblia muy importante, la Biblia de los 70, ¿verdad? Además de que el Nuevo Testamento está todo Ujú. escrito en griego. Entonces, vamos a aprender ese griego, el griego del Nuevo Testamento. Sin duda alguna que los ejercicios de lectura que les voy a poner de traducción, casi desde el principio les pongo palabras y frasecitas que vayan traduciendo, son tomadas de la Biblia griega y del Nuevo Testamento griego, ¿verdad? He añadido algunos textos de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles, por si a alguien le interesa la filosofía, porque es el mismo griego, ¿verdad? No quiero que se queden con la idea de que es el griego bíblico y se acabó. No, no, es el griego antiguo, es el que se usaba en la Biblia, pero con ese griego podemos leer Aristóteles. Y Aristóteles es complicado Aristóteles, no voy a decir que no, pero es el mismo griego. Bueno, el alfabeto, así decimos nosotros a nuestro abecedario, la palabra abecedario viene de ABCDE, ABCD, abecedario, queriendo decir, bueno, aquí están todas las letras, ¿no?, que utilizamos nosotros para hacer las palabras. En griego se llama alfabeto porque la primera letra es alfa y la segunda es beta. Entonces, alfabeta, alfabeto. Así como en hebreo se le llama alefato. Y ahí porque la primera letra del, del abecedario hebreo es la alef. Entonces el alefato en hebreo, alfabeto en griego y abecedario en español. Pues el alfabeto griego se compone de 24 letras, entre consonantes y vocales, y dos espíritus, ¿verdad? El espíritu amable y el espíritu rudo, que en realidad los conocemos como espíritu suave y espíritu rudo, que debería ser fuerte, ¿verdad? Espíritu suave y espíritu fuerte. Ya los veremos, ¿verdad? Entonces les voy a presentar el alfabeto así en orden, ¿verdad? La idea es que pues hay que aprendérselo. Alfa, beta, gamma, delta, eta, zeta, iota, eta, teta, iota, kappa, lambda, nada, hasta final. Y hay que aprenderse la mayúscula y la minúscula, porque estas letras en griego sí tienen mayúsculas y minúsculas. El hebreo, por ejemplo, no tiene mayúsculas y minúsculas. El hebreo bíblico. El griego sí. Ahora, casi no se usan las mayúsculas. Ni siquiera para empezar un párrafo se usan las mayúsculas. Las mayúsculas se utilizan prácticamente nada más para los nombres propios, ¿verdad? Pero no tiene nada de extraño empezar un texto que empiece con minúscula. Más bien es lo normal. Claro que como ya son ediciones nuevas, pues algunos editores contemporáneos dicen, ay, no, vamos a ponerle, que se ve muy feo que empiece con minúscula un párrafo y le ponen mayúscula, ¿verdad? Pero antes en griego se escribía con puras mayúsculas, no había, se escribía con puras mayúsculas, no había separación ni siquiera entre palabra y palabra, todo era seguidito, ni siquiera entre palabra y palabra había separación, en puras mayúsculas. Y tenemos varios códices que adivinen cómo se llaman, que están escritos con puras mayúsculas. Se llaman códices mayúsculos. Y luego se impuso la tradición de escribir con puras minúsculas. Y adivinen cómo se llaman esos códices que están escritos. Que muchos tienen la Biblia completa. Cientos de ellos tienen la Biblia completa. Se llaman códices minúsculos. Bueno, entonces hay que conocer la letra mayúscula y la letra minúscula y la primera columna les pongo el nombre. Entonces está el nombre, cómo se escribe la mayúscula, cómo se escribe la minúscula, cómo se pronuncia, cómo se translitera y su valor numérico. Porque en griego, como en hebreo, los números, las letras son números, ¿verdad?
Las letras son números. Antes no se usaban estos números que están aquí, se utilizaban las letras. Entonces la alfa es el uno, etcétera. Bueno, será difícil que ustedes, porque las Biblias que yo tengo de la Septuaginta y del Nuevo Testamento utilizan estos números para señalar capítulos y versículos, pero en griego no era así y yo tengo algunas ediciones en las que no es así. ¿Eh? Lo ponen con las letras, los números. Entonces conviene saber el número de cada una de las letras para conocer cómo se hace la numeración a partir de las letras. En cuanto a la transliteración, tengo que decir que el griego pues no se escribe igual que el español. Esta letra pues, no existe en español, ni esta de acá, ni esta de acá, ni esta. Entonces, eh, cuando ustedes compran un libro sobre el Evangelio de Mateo, a veces el autor quiere poner alguna palabra griega, ¿verdad? Pero los editores tienen como política no poner palabras en griego. Puede ser una política buena o mala. Yo digo que es, es buena porque los lectores no tienen por qué saber griego, ¿verdad? Si me está leyendo en español, no tiene por qué saber griego. Entonces, conviene que se pongan los caracteres latinos para ver qué dice esa palabra con caracteres latinos. No la traducción, nada más qué dice la palabra en caracteres latinos. Este, y para eso se utiliza la transliteración. ¿M? Este, entonces conviene saber cómo se transliteran las letras para que cuando lean ustedes una palabra griega con caracteres latinos, pues sepan a qué palabra, a qué letra griega corresponde. Entonces la alfa es la primera letra. La mayúscula es igual que el español, ¿verdad? Alfa, creo que así está más cómodo, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ahí está. La alfa se escribe, la mayúscula se escribe igual que el español, ¿verdad? La minúscula es diferente, pero esta letra la conocemos pues por nuestros estudios de álgebra desde la secundaria, ¿no? Y de geometría. Esa es la alfa, que es casi como la A que hacemos nosotros cursiva, pero tiene, ojo, el ganchito de arriba y el ganchito de abajo, ¿verdad? Es como un pescadito gordo, ¿sí? Y se traza como un pescadito gordo, ¿sí? Este, se pronuncia A, pues la A se transcribe como A y su valor numérico es el 1. Esta letra es una vocal. Decía que son 24 letras contando vocales y consonantes. Entonces la primera es la alfa. La segunda letra es la beta. Beta. La mayúscula es igual que en español, es la B. Se llama en griego beta. Pero la minúscula tiene un rasgo, es casi igual que la mayúscula, ¿ven? Pero tiene un rasgo debajo del renglón. Ese rasguito que está hacia abajo va debajo del renglón, ¿verdad? Y por lo demás es una B, pero el rasguito de abajo me está diciendo se trata de una beta minúscula. Se pronuncia B y se transcribe B, y su valor es el número 2. ¿Verdad? La gama es la tercera letra del alfabeto. La mayúscula es muy diferente al español, ¿verdad? Además de que en español tenemos A, B y luego sigue la C, y aquí no, tenemos alfa, beta y luego sigue la gamma. La gamma es la G, ¿ven? Es la G, suena como G y se translitera como G. Nunca suena J. En español tenemos engañosamente la G, que suena a veces como J. Por ejemplo, Jerónimo. Jerónimo a veces lo escriben con J y a veces con G, pero se pronuncia igual Jerónimo. Este, por ejemplo, eh, girasol. Girasol se pronuncia con J, pero se escribe con G, ¿no? Sí, sí, bueno.
Ojo, en griego nunca, la gama nunca va a sonar como J en griego, siempre va a sonar G. Por eso en la transliteración, si sigue una I en español, no pongo GI, porque suena como G en español. Le tengo que poner GUI para que suene gui. Bueno, pues eso hay que hacerlo en la transliteración. Sobre todo si estamos escribiendo para lectores mexicanos que saben de cultura literaria, porque siempre lo transliteran los muy sabiondos, nada más con una G, pero no, en español la G a veces suena J. Bueno, la minúscula es un rasgo, es una letra que está a la mitad arriba del renglón y la mitad abajo. Es como un pescadito, pero que tiene la colita hacia arriba, y así se traza. Es la gama. Noten la mayúscula, es como un ángulo, ¿verdad? Es un ángulo que, que está en la esquina izquierda, de arriba, una línea vertical hacia abajo y una línea hacia la derecha. Y esa es la gama. Y su Parece valor R. numérico es el 3. ¿Sí? ¿Sí, Jaime? Sí, la mayúscula gamma parece una R grande, una R minúscula del Ah, español. sí, como una R minúscula, pero grande. Exacto. Sí, bueno, es buena comparación. La delta es un triángulo isósceles, ¿verdad? Les decía ayer que los ríos normalmente cuando desembocan en el mar se extienden, forman una delta, así se le llama, la delta del Nilo, la delta del Mississippi, la delta del Amazonas, porque forman como una delta, nada más que es invertida, ¿verdad? La delta así es cuando el río se extiende. Y viene, se le llama delta del río por esta letra. ¿Mm? Si ustedes invierten esta letra, pues es como el delta del Nilo cuando desemboca en el Mediterráneo y forma todo un triángulo de una zona muy fértil, porque queda irrigada por el río. Bueno, entonces la mayúscula es un triángulo isósceles, la minúscula es como una D, pero estilizada. Vean que tiene un ganchito arriba. ¿Mm? No es una línea recta, como hacemos en el script en el español, es una delta. Ah, pues miren, aquí está en español, digamos como que se asemeja, ¿no? Pero ojo con ese rasguito que es característico de la letra y no hay que perderlo. Se pronuncia D y se transcribe D y vale 4. Es el cuarto. La siguiente letra es la epsilon. Epsilon es la E mayúscula. Es igual que en español, ¿verdad? La E mayúscula. La minúscula es igual que la mayúscula, pero en pequeño, ¿verdad? No es la E del script en el español, vean. Tiene parecido, pero eso tiene digamos, sus ganchitos, sus piquitos abiertos, no cerrados, hacia la derecha. Es como una E, bueno, es una E. Muchos escribimos, o escribíamos, o yo he visto que se escribe así, la E del script. Esa es la minúscula. Se pronuncia E, se transcribe E y su valor es 5, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y luego sigue, aquí hay una intromisión, ¿verdad? Porque aquí había una letra, pues que ya no se usa, que desde hace mucho no se usaba en griego. Nada más se usó para el número 6, ¿verdad? Para simbolizar el 6, ¿verdad? O representar el 6. Y su nombre es, bueno, se puso aquí la sigma final. Voy a explicar después qué es la sigma final.
pero es esta letrita. Esta letrita se escribe con un rasgo, un ganchito, es como una S, pero la mitad de abajo es más chiquita y va colgando del renglón, va debajo del renglón. Les pido una disculpa, voy a drenar. Listo. Esa parte de abajo de la S va debajo del renglón y es más pequeña. Es una sigma le llamamos final porque es una letra, es una S, es una S, pero cuando va al final de palabra toma esta forma. Entonces es una letra que vamos a ver después, más adelante, pero es la que se usa para representar el número 6. Luego sigue la Z. Z es la Z española, que en México no pronunciamos. Eh, Le podemos decir Z, pero es Z. Z y suena fuerte, ¿verdad? Z, la mayúscula es como la Z mayúscula del español, pero la minúscula, miren, es parecida a la sigma final, ¿ven? También tiene es como una S y tiene un rasguito debajo del renglón, pero tiene un copetito arriba, ¿ven? Ese rasgo de arriba, esa es la característica de la Z para no confundirla con la sigma final. Ahora, no se confunden porque la sigma final siempre nada más puede ir al final de la palabra, ¿verdad? En cambio, la Z puede ir en cualquier lugar, pero tiene ese rasguito como copetito arriba que es característico y no hay que dejar. Se pronuncia como DS, se transcribe con una Z y su nombre es el 7. Su número es el 7. Luego sigue la ETA. La ETA es engañosa porque no es la H, ¿eh? La ETA es una E, es una E. Y se escribe como H, pero es una E. La H no existe en hebreo, en griego. La ETA es una E. Oye, Javier, pero ya vimos que existe la epsilon. Sí, existe la epsilon, que es una E y existe la eta, que es una E. Ah, las dos son es. Ahora bien, esta E va a ser una E corta. Y eta es una E larga, no es una H, es una E larga. Entonces, la mayúscula es como una H, pero suena E. Y la minúscula es como una N, casi de manuscrito, pero tiene un rasguito, ojo, debajo del renglón, ¿lo ven? El rasgo final de la derecha se va debajo del renglón. A veces aquí está muy cortito, pero puede ser más grande. De hecho, en muchas ediciones la ETA tiene ese rasguito más largo. ¿Sí, Jaime? Sí, o sea, se prolonga, termina la N, como si fuera en español, baja un poco más. A ver, es que no te escucho bien. A ver, la N, parece N en español, Sí, pero como ujú, bien lo dice, está más prolongada, más hacia abajo la terminación de la letra. exactamente. Sí, así es. Ujú. Y es la E larga, ETA se llama, ¿verdad? Se pronuncia E y se translitera E con una raya arriba. ¿Por qué? Pues para distinguirla de esta, ¿verdad? Esta es una E corta, por eso no tiene línea, y esta es una E larga, ETA, ETA. En español no hacemos distinción entre vocales cortas y vocales largas. En griego sí, pero nada más eh, la bueno, la alfa, que puede ser corta o larga, pero se escribe igual. Y luego está la epsilon y la eta. La epsilon es la E corta y la eta es la E larga. Y luego está la O, ¿verdad? Pero eso es muy fácil de reconocer porque la Omicron,
pues es la O corta, micrón. Y la O mega, pues es la O larga. Ya está. Eh, pero en español no hacemos, en la pronunciación no hacemos vocales largas y cortas, al menos no conscientemente. Luego sigue la teta, teta. Se escribe así, tiene esa figura como de teta, por eso se llama así, teta. Eh, en la mayúscula, pues no existe en español, ¿verdad? La minúscula es muy parecida a la mayúscula, pero noten que el rasguisto del centro, junta las dos orillas de la elipse, ¿verdad? Esa es la teta, teta. Eh, eh, es la TH, se translitera como TH. Bueno, es que la transliteración, pues adivinen que la hicieron alemanes e ingleses. Y la TH es como el thank you, que no es thank you, no es una T, pero no es una Z. Ahora que estuve en Egipto, es que no saben inglés, pronuncian esta letra como s, eh, y no es th, como thank you. Por ejemplo, la palabra tres, se distingue de la palabra tree, tree, que es árbol. Tree Claro, quiere decir árbol. Three quiere decir tres. Ahí está la diferencia de esta letra, ¿verdad? No es la T fuerte, explosiva, T, es la T silbada, como una D fuerte. Th. Este, puede sonar como Z, como Z, pero ahí sí no la hagan como la S en español, no. Z, necesariamente. Z. Bueno, vamos a hacer muchos ejercicios de lectura siempre, y esa letra hay que pronunciarla Z. Algunos la pronuncian más como T. Ah, está bien, yo no me voy a pelear por eso, pero no es una T, es una C, es una TH. Bueno, después de esta perorata ya ustedes la pronuncian como quieran, ¿verdad? Y su valor es el 9. Luego sigue la iota. Iota es la I. La letra mayúscula es igual a la I del español, la I mayúscula. La I minúscula es como la I eh, del español. Todo va sobre el renglón, pero no lleva puntito, ¿eh? La I no lleva puntito en griego. Si le ponen puntito, punto menos en ese examen. La iota en griego no lleva punto, ojo, y es un rasguito que tiene como su ganchito hacia arriba, ¿verdad? En la parte de abajo. Se suena I y se pronuncia, se translitera I y su valor es el 10. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, vamos a verlos, vamos. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y luego sí la sigma final, zeta, eta, teta, iota. Ya llegamos al 10. Y ya no, el que sigue ya no es el 11, sino que para decir 11 decimos iota, alfa, iota, alfa. ¿Mm? Para decir 12 decimos iota, beta. Ya está 12. El 13 sería iota gamma, 13. El 14 sería iota delta, etcétera, ¿verdad? Por eso la letra que sigue ya no vale 11, sino 20, es la kappa. La kappa es se escribe como la K, la mayúscula es como la K del español y suena K, siempre, K. No es tan fuerte, no es tan fuerte, es una K como lo utilizamos en español, como en la letra casa o kiosco, ¿verdad? La minúscula es como una K, como lo escribimos en español, esa es la capa minúscula. Se pronuncia como C o como K, que es lo mismo, y se translitera con K, se translitera con K. En el griego no existe la C, esta letra no existe en griego.
Aquí, pero tú dices que aquí sí, pero aquí es como se pronuncia. Se pronuncia igual que la capa, se pronuncia igual que la K de la casa en español, pero el sonido K no, nunca se presenta con una C en griego, se representa con la capa y su valor numérico es el 20. Luego sigue la lambda. La lambda vale 30 y es como una V, pero invertida, ¿verdad? Es como el delta, como la delta, pero sin la línea de abajo. Vamos a ver la delta. ¿Ven la delta? Y ahora si le quito la línea de abajo, pues ya me queda la lambda. Es una, como una V invertida. La minúscula es importante que la aprendan a hacer, es una letra alta, es decir, como que excede hacia arriba, ¿verdad? Es una ondulación que baja y luego tiene su patita que la sostiene, la lambda. ¿Mm? Suena L y se translitera como L. A veces tenemos dos lambdas juntas. En español de México, cuando tenemos dos L's juntas, decimos y, ¿no? Como taller, taller. Eso no pasa en griego, no pasa en griego. Si tenemos dos lambdas juntas, pues suena cada una como L. ¿Mm? Suena como L, L, si son dos, ¿no? No suena como ella, ¿no? Esa letra no existe en griego. Luego sigue la letra mi, que es en la mayúscula es como la M del español, y la minúscula, miren, es una letra curiosita porque se va abajo del renglón, arranca de abajo del renglón y luego hace, digamos, como una U, ¿verdad? Como una U con su ganchito final. Esa es la M, ¿verdad? Suena M, se translitera M y vale 40. Luego sigue la letra Ni. En español, la mayúscula es como la mayúscula del español de la N, la letra Ni, y de hecho suena como la N, ¿verdad? Ojo con la minúscula, ¿eh? La minúscula es como una V chiquita, una V. ¿Mm? Pero esa no es una V, es una Ni. Así se representa en griego. Esa es la ni minúscula. Suena N, se translitera N y su valor es 50. Mi, ni, xi. Esa es una letra doble, xi, ¿verdad? Esta letra, tal vez a mí no me gusta transliterarlo como X, porque esta letra en español puede sonar como en México, suena como J. En Xochimilco suena como sh, como s, Xochimilco. Y luego en Tasco suena como x, Taxco, ¿no? Entonces, esa letra en español tiene diferentes sonidos. Aquí es la doble xi, C-S-I, xi, xi. Eh, entonces, llamarla shi, es que esto ya como lo, shi, no, es xi, ¿sale? Xi. Es una letra compuesta, una letra consonante doble, xi. Así se escribe la mayúscula, no existe en español. La minúscula es tal vez es la letra minúscula más difícil de escribir. Tiene su gorrito arriba y luego es como una E, pero luego tiene un ganchito hacia abajo como si fuera una S. ¿Ven? Compárenla con la Z. Z, ¿ven? Es como una S, como la sigma final, es como una S, pero tiene su copetito arriba. Ahora vean la Xi, tiene dos vueltas y el ganchito hacia abajo que excede hacia abajo del renglón y el copetito arriba. Por eso es la letra, digamos, yo creo, más compleja del alefato. Para escribir es la Xi. ¿Mm? Suena Xi, se representa con una X y vale 60. A mí no me gusta representarlo con una X, pero pues tengo que ponerle a ustedes
la transliteración, digamos así, normal. Luego sigue la O micrón. Micrón quiere decir pequeño. ¿M? Es un microorganismo, pues un organismo pequeño. Y la O micrón mayúscula, pues es como la O del español, ¿verdad? La mayúscula. Y la O pequeña es como la O del español. ¿M? Se llama O, es la vocal O, suena O, se translitera O, vale 70 y se llama O micrón. Porque como ya les dije hace un momento, hay una O que se llama mega, el contrario de esta que es una O larga, ¿no? Luego sigue la pi. La pi la conocemos desde la primaria, ¿no? Pi por radio al cuadrado o pi Ajá. por diámetro. Este, y la mayúscula es como como el 2 romano, pero ojo, en la parte de arriba se juntan, se juntan. Y en la minúscula es la que conocemos por nuestras clases desde que éramos niñitos en la primaria, ¿no? La pi, que es 3.1416 o 15 y tanto, tanto, se pronuncia como la P y se translitera como la P. En realidad no tiene mucho chiste esta letra, no tiene dificultad este consonante. Se llama pi y su valor es el 80. El 90 ya de plano, antes se utilizaba, ya en la actualidad no se usa. Y luego sigue la RO. Ojo la RO. La RO es como la P mayúscula. Entonces, si ustedes leen esa letra como P, punto menos. ¿Cómo ven? Punto menos. Esta letra no es la P, es la RO. Es la RO. Este, y en la minúscula es como una P, pero abajo del renglón. ¿Ven? Tiene su rasguito abajo del renglón y la O queda en el renglón, sobre el renglón. Esa es una letra R. ¿M? No la pronuncien P. Bueno, yo sé que al principio se van a confundir, pero yo les voy a decir, ay, no dice P, dice R. Se translitera con una R y suena como R y su valor es el 100. Pueden juntar, poner encima esta RO, encima de esta J, y les queda pues, el anagrama que se utiliza para representar a Jesucristo, ¿no? Y es que es la primera letra de Christos, es la J, y la segunda letra de Christos es la Ro, Christos. Por eso la X, que es la J, con la P encima, es símbolo de Jesucristo, Christos. Pero es que no es una P, es una Ro, ¿verdad? Y esta vale 100. La siguiente letra es la sigma. La mayúscula también la conocemos por nuestras clases de matemáticas, aunque ya estén allá en el polvo del olvido. Pues es la sigma de mayúscula. La sigma minúscula es como una O, pero tiene un ganchito arriba hacia la derecha, ¿ven? Es como una O, pero tiene el ganchito arriba a la derecha. Y cuando está al final de palabra, cuando está al final de la palabra, es como una S, pero la curvita de abajo se va abajo del renglón y es más pequeña. Es esta letra que les puse acá. Es la final, sigma Ahí final que se sí. utiliza para el número 6. Entonces, la sigma normalmente es así, pero cuando está al final de palabra se escribe así. Suena S, se translitera con una S y su valor es el 200. ¿Ibas a decir algo? ¿No? No, Bueno, vamos a seguir. La siguiente letra es la tau. Tau. En la mayúscula es como la T del español.
La minúscula es como la T, pero tiene su ganchito en la parte de abajo. No es nada más la T. Y ojo, la raya vertical no se va arriba de la horizontal. ¿M? Eso lo hacemos en el español, pero no en el griego. La raya horizontal, la raya vertical no se va arriba de la horizontal y tiene su ganchito en la parte de abajo. Esta es la T minúscula, la tau. Suena T, se translitera T y vale 300. Esta es la T y hay que distinguirla de la Z, que es la TH. Z. Y bueno, ya he dicho que muchos pronuncian la Z como si fuera tau, ¿verdad? Pero conviene hacer la distinción. La siguiente letra es la Y. Y. La mayúscula es como la Y, precisamente Y, y se llama Y. Y en la minúscula es la perdón, la U. Ahora, esto ya lo veremos con más detalle, pero esto no es la U, esto se pronuncia U. Ah, ¿verdad? La U francesa es así, U. ¿Cómo la pueden pronunciar? Ponen su boca para decir y luego sin mover los labios, dicen esa es la letra, I, que no es I ni es U, es I. Yo he tenido alumnos que no les gusta pronunciar esta letra, porque dicen, ay, qué chocante, Javier, voy a pronunciar la I, pues así debería sonar. Pero si no quieren pronunciarla como deben, digan no digan U. Se acerca más a la I que a la U. Entonces, así se escribe en minúscula, vean la mayúscula, la minúscula, suena como la I, se translitera como Y o como U, A ver, y estamos su valor es estudiando. 400. ¿Sí? Bueno, seguimos, seguimos. La siguiente letra es la Fi. Fi. Esa también la conocemos, creo que es como que el signo de los médicos, ¿no? Ya no sé. Fi es un círculo con una I atravesada, ¿verdad? Pero paradita sobre la I, sobre la base de la I. Esa es la Fi mayúscula, desde luego que no existe en español. La, la minúscula es igual, pero es nada más un círculo atravesadito con una raya vertical. Y la raya de abajo está abajo del renglón, o sea, la O está sobre el renglón. Y la rayita que excede hacia abajo está debajo del renglón. Esa es la fi minúscula, la F minúscula. Suena F, se translitera PH. Fíjense qué feo. Esa letra no existe en español. Pero, por ejemplo, en inglés es philosophy, es philosophy. Y leemos philosophy, así de chocantes. Ellos hicieron la transliteración y esto dicen que hay que transliterarlo PH. Yo prefiero transliterarlo F, ¿verdad? Pues es una F, en español suena como la F. Bueno, la siguiente letra es la J. Ah, perdón, la PH o la FI es el 500. Luego sigue la J. J, en la mayúscula es como la X. J. Y suena, bueno, ahorita vamos a ver cómo suena. Es como la minúscula es también como una X, pero ojo, la mitad de la letra está debajo del renglón. Es importante, la J tiene la mitad de la letra debajo del renglón. Ahí se alcanza a ver. Este, suena como J. ¿Mm? Sí, suena como J. Eh,
Algunos, bueno, yo creo que la mayoría lo pronuncia como capa, como si fuera una capa. ¿Mm? Es que son dos sonidos muy cercanos. G, 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 ¿ven? Prácticamente sigue el mismo sonido. Entonces, eh, yo lo pronuncio siempre como J, pero hay veces en que está claro que el sonido debe ser la capa. Mucha gente pronuncia esto como si fuera una capa, pero no, existe la letra capa, que es diferente de esta, y a veces está claro que el sonido es G. Claro, en la transliteración le ponen un CH que en inglés o en francés puede sonar G, pero en español no tiene nada que ver con el sonido sh. No, no, no. Eso sí está. Por eso yo prefiero transliterarlo como una J, la ji. De hecho, miren, se llama ji. Este, luego sigue la psi, que también conocemos por la psicología, es como un candelabro, ¿verdad? La mayúscula, la minúscula es igual, pero tiene un rasgo debajo del renglón, ¿ven? La psi. Suena PS, así suena, ps, como psicología, pseudo amante, o etcétera, y su transliteración es PS, porque eso es una consonante doble, PS, ps, la O, psi. Luego sigue la omega, que es la grande de la Omicron, ¿verdad? Esta letra también la conocemos, ¿verdad? Porque es la que se utiliza mucho para decir conclusión de algo. Esto es el fin, la omega. Y en la minúscula es como una W, como una W chiquita, ¿verdad? Suena O y se translitera con O, con una rayita arriba, para indicar que es una O larga, larga o mega, una mega. Bueno, en el Apocalipsis, Jesucristo dice, yo soy Kaito A, Kaito O, Kaito A y Kaito O, que en español decimos yo soy el alfa y la omega. Sí, pero en griego dice A y O, soy la A y la O. Claro que con esta O, pues, que está al final del alfabeto, pues sabemos que es la omega. Entonces traducimos yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el principio del abecedario, del alfabeto y el fin del alfabeto. La omega, la omega. Y luego hay que aprender dos espíritus, ¿verdad? Bueno, hay que aprender muchas cosas más, pero por el momento el espíritu rudo, que es como una tilde, ¿verdad? Como una comilla, pero una sola, que sin embargo va hacia la derecha. Es como una C pequeña, ¿verdad? Como una C pequeña. Yo creo que si ustedes la escriben como una C pequeña, no se van a equivocar. Es una C pequeña, pero que se escribe sobre la letra, ¿verdad? Sobre la letra. Y ese es un espíritu rudo y suena como una J. ¿Mm? Las palabras que bueno, tiene la característica el espíritu rudo que solamente puede ir al principio de la palabra, sobre una vocal o sobre una ro. En caso de que vaya sobre una ro, no cambia nada el sonido de la R. Pero en caso de que vaya una vocal sobre una vocal, por ejemplo, yo tengo una omicron, una omega, y sobre esta el espíritu rudo, entonces ahí ya no dice O, dice Jo, J, O, Jo. eh, y es como una C arribita de la letra. Solamente puede ir sobre vocales, ojo, y al principio de la palabra.
no puede ir sobre consonantes ni a mitad de palabra. Ya hablaremos más de eso. Excepto en la Ro, que ya dije que la Ro sí puede tener el espíritu rudo al principio, pero es la única. Y la contraria es el espíritu suave, que es como una C, pero invertida, que apuntando hacia la izquierda, y también se escribe sobre la letra, y ese espíritu suave no cambia para nada la pronunciación, ¿verdad? También puede escribirse nada más sobre vocales, nada más sobre vocales, no cambia la pronunciación, y nada más se pone cuando va al principio de la palabra. No podemos tener espíritu suave a la mitad de la palabra, ni al final, ¿no? Nada más en vocales cuando están al principio. ¿M? Pero esa tiene la ventaja para nosotros de que no suena. En cambio, la de arriba sí suena, el espíritu fuerte sí suena. Bueno, y y hay que pronunciar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven? Muy interesante, pero un poco complicado. Bueno, para eso es la clase, ¿no? Vamos a aprenderlo, vamos a practicarlo, vamos a leerlo y con el tiempo lo vas a leer como Jerónimo. Jerónimo lee muy bien el Oh, griego. Jerónimo lee muy bien el griego. Cuando hacíamos ejercicios en el tercer o el cuarto trimestre, ¿quién quiere leer Jerónimo? Lee muy bien el griego. Pero no es que sea tan difícil, pero sí cuesta trabajo acostumbrarse a leer el griego, sobre todo si no lees, ¿no? Si, mm, si no estudias ni repasas, pues te va a costar más trabajo. En cambio, si le coges cariño a las clases, al texto, y lo repasas de vez en vez, pues ya le tomas práctica y luego se te hace más fácil. Yo les aconsejo, como dije en la clase de hebreo, que estudien todos los días, 10 15 minutos todos los días. En vez de matarse el sábado o el domingo, después de comer y mientras están viendo el fútbol americano y no, leer y estudiar 2 horas, no sirve de mucho. Mejor 10 o 15 minutos diarios, ¿no? Se ponen a hacer sus pequeños ejercicios y ya. Y al ratito no les va a costar trabajo ni la lectura ni la escritura de, del alfabeto. Y poco a poco iremos aprendiendo el vocabulario y las demás cosas de la lengua, ¿no? sí, Como ven, bien, profesor, pero sí hay que practicar mucho. hay que practicarle. Cogerle cariño a la lengua, cogerle cariño. Ya verán que, bueno, ya verás tú porque Jerónimo ya lo ha experimentado, que como traducimos muchas cosas del Nuevo Testamento que ya no son familiares, incluso le vamos encontrando sentido a ciertas expresiones y palabras del Nuevo Testamento. Y entonces, ay, pues sí, cierto, es así y así. Y eso nos hace más amable y que vamos avanzando realmente más en el conocimiento del griego. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más cuentan? Esto nos los va a mandar, ¿verdad, profesor? Sí, les mando la lección y Ajá, subo la grabación y se la mando en el mismo este, WhatsApp, les ajá, mando la grabación para que la puedan escuchar cuantas veces quieran, ¿no? La subo a un ujú, canal que tengo de YouTube y ahí se queda. Les mando la liga y de ahí la pueden bajar y ver cuantas veces quieran. Sí, con cariño hacia... Es que miren, si ya no estamos chavos nosotros. El menos chavo de nosotros es el padre Jerónimo, pero no estamos para pasar un examen de griego. Estamos porque porque nos gusta, porque nos enriquece. Y para eso estamos en el griego, para enriquecernos.
Entonces, qué sabroso que estamos este, aprovechando, ¿no? El tiempo y aprendiendo cosas. Siempre hay matices que nos dice una palabra griega que después recuperamos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo y decimos, ay, mira esta palabra, pues sí, ¿verdad? Bueno, si quieren continuamos. ¿sí? Este, hay dos letras que corresponden a la a la, que corresponden a la E del español. La epsilon, que representamos como la E, y la eta, que representamos con una E con la raya arriba. Entonces, se trata de una E corta y de una E larga. Insisto sobre ello. También hay dos letras que corresponden a la O del español. La O micrón, la O pequeña, y la omega, que es la O larga. La omega se transcribe como una O con una raya encima. ¿Eh? Son las vocales que pueden ser largas o cortas. Y si son largas, tienen una manera de escribirse, y si son cortas, tienen otra manera de escribirse. La A, la alfa, también puede ser larga o corta, pero se escriben igual. La E, ¿no? La epsilon es corta y la eta es larga. La omicron es corta y la omega es larga. En cambio, la alfa puede ser larga o corta, según cómo está en la palabra. Bueno, todas las letras mayúsculas se escriben sobre el renglón. Se fijaron que ninguna de las mayúsculas se baja del renglón. Todas van sobre Ujú. el renglón. En cambio, de las minúsculas, hay Hay 6 letras que se van abajo del renglón, que tienen un rasgo debajo o arriba. Por ejemplo, la beta un- tiene su rasguito debajo del renglón, ¿lo ven? ujú, La ujú, delta tiene su rasguito arriba, excediendo hacia arriba. Es una letra más alta que las demás. La ujú, Z también tiene su rasguito debajo del renglón, ¿no? La teta es una letra alta. La lambda también. ¿No? Esas son letras altas, todas. O sea, que exceden un poquito hacia arriba. ¿No? Hay otras que tienen su rasgo hacia abajo. Por ejemplo, la beta. La beta tiene las dos características. Tiene su rasguito abajo del renglón, pero también es una letra alta. Es decir, es una letra más alta que la alfa, por ejemplo, ¿no? La zeta tiene su rasguito debajo del renglón, pero también es una letra alta. ¿Mm? La eta tiene su rasguito debajo del renglón, ¿ven? Pero esa no es una letra alta, ¿ven? No está acá arriba. La eta. La mi también tiene su rasguito debajo del renglón, pero no es una letra alta. La xi tiene su rasgo debajo del renglón, pero sí es una letra alta. Ven, aquí se ve claramente cuáles son letras altas, ¿verdad? Bueno, luego sigue la ro, que tiene su rasgo debajo del renglón, pero no es letra alta. Lo mismo la sigma, sigma final, tiene su rasgo debajo del renglón, pero no es alta. Luego siguen la fi y la psi, que tienen su rasgo debajo del renglón, pero no son letras altas, ¿verdad? Nada más por la rayita un poquito más larga, más alta. Mientras que la gamma y la ji son dos letras que tienen la mitad de sí mismas debajo del renglón. La gama, la mitad está sobre el renglón y la mitad está debajo. Y lo mismo la ji, la minúscula, porque ya dijimos que todas las mayúsculas son sobre el renglón, pero la minúscula de la ji está la mitad arriba y la mitad abajo. Esto hay que acostumbrarse así a la hora de escribirlo, pero nos vamos a acostumbrar a escribirlo así cuando lo leamos. Si nos acostumbramos a leerlo, vamos a ver cómo sí está esas letras a la mitad del renglón. Bueno, en la mayoría de los impresos, solo los nombres propios de persona y de lugar empiezan con mayúscula, lo que les decía al principio, pero a veces
pues los editores prefieren poner una mayúscula cuando empieza un párrafo, ¿verdad? Ya he visto una Biblia en griego, la nueva edición crítica que hicieron una nueva edición crítica que hicieron de toda la Biblia en griego, de la Septuaginta, este, y cada enunciado nuevo, cada oración, ¿no? Después de un punto y seguido o punto de aparte, ponen mayúscula en el griego. Pues sí, lo ponen para los lectores que estamos acostumbrados a que después de un punto sigue una mayúscula, pero en griego no es así necesariamente. Y muchas otras ediciones no ponen mayúsculas, más que de vez en cuando. Nombres propios de personas, este, sí, ¿verdad? Eh, pero, o de lugares, pero no, como decía yo, después de cada punto. En muchos impresos no se usan caracteres griegos, por lo que se ponen las palabras griegas con caracteres latinos. Para eso es importante la transliteración, ¿verdad? A mí me choca usar las transliteraciones oficiales porque en español no suenan. No la hicieron españoles, lo hicieron alemanes, ingleses, que tienen otros sonidos. Pero en fin, de gustibus et coloribus nos rompemos la caribus. En gustos y colores nos rompemos la cara. A mí no me gusta transliterar, esa transliteración que les acabo de enseñar no me gusta. Yo prefiero transliterar como suena la letra en español. Bueno, el espíritu suave no se transcribe, ¿eh? Que es el que no suena, no se transcribe. Cuando quieres transcribir una letra, una palabra que tiene espíritu suave en griego, el espíritu suave no se transcribe, ¿verdad? El espíritu rudo sí se transcribe como una H, ¿verdad? Y no me gusta transcribirlo así, pero ni modo, ahí sí me tengo que aguantar. Pero esa H sí se pronuncia, como en inglés. Por ejemplo, horrible, horrible. Dice igual que en español, se escribe igual que en español, horrible. Pero, ¿cómo suena horrible en inglés? Horrible, horrible. Sí se pronuncia la H. Y a pesar de que transliteramos el espíritu rudo como H, sí se pronuncia. ¿Ven? Sí se pronuncia y se pronuncia como una J suave, horrible. Bueno, como fuera, ¿no? La letra U se translitera U, pero su pronunciación es mucho más cercana a la I que a la U. Por eso, si ustedes no quieren pronunciar digan I, no digan U, I, ya, no se quitan de problemas. Pero es mejor que pronuncien la U como U, la U como U, porque existe la I, que es la iota, la U es la U. El sonido U sí existe en griego, sí existe en griego. Ahorita les voy a decir cuál es, pero no es una vocal. Ahora vamos a ver cuál es. Eh, Se pronuncia como la U del español en los diptongos. La U se pronuncia como la U del español en los diptongos au, eu, eu. ¿Eh? Es decir, aquí no se pronuncia AU, EU, EU. No. Cuando es diptongo, la U, la Y se pronuncia U. Entonces aquí el sonido es au, eu, eu, ¿verdad? El diptongo o U se pronuncia, ahí está la U, ¿ve? Pero no es una vocal, son dos vocales. ¿Eh? La O U del griego se pronuncia U, U. No quieren leer la O, no, se pronuncia nada más la U, que es la U, el sonido U del español. En cambio, ese es el sonido U del español, es un diptongo. En cambio, esto es U. Bueno, como ven, bueno, yo sé, entiendo que son muchas cositas que
Ya, Javier, cállate. Bueno, las tengo que decir al principio, ¿verdad? Pero todo esto pues, con la práctica lo vamos a ir leyendo y ya nos vamos a ir acostumbrando a todo esto que estoy diciendo así de golpe, sangronamente, ¿no? Bueno, la letra gamma siempre suena suave. Ya se lo he dicho, nunca suena G, ¿no? G suena como G del español. Ujú. Si yo no le pongo la U, va a sonar G. Por eso prefiero transliterarla, la gamma, si sigue una epsilon, como gu, para que la epsilon, para que la gamma suene suave, ¿verdad? Gui siempre suena gui, siempre suena gui, como en Guillermo. Porque si yo no le pongo aquí la U a Guillermo, va a decir Guillermo, Guillermo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero transliterar esa gama, le tengo que añadir la U para que suene suave la U. La gama. El caso es que siempre en griego la gama va a sonar suave, g. Aunque estén dos gamas juntas, a veces están dos gamas juntas, van a sonar, ¿verdad? Suaves. Sin embargo, cuando está antes de una gutural, ¿cuáles son las guturales? Las letras que se pronuncian con la garganta, guturales. Gama, capa, ji. Gama, capa, ji. Son las letras guturales, ¿verdad? Y entonces, cuando yo tengo una gama antes de una gutural, su sonido es como una ni. Por ejemplo, aquí tengo la palabra, a ver qué dice aquí, léenos por favor, Jerónimo. Ángelos, Ángelos. ángelos. ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí tenemos dos gamas. Entonces, ahí dice ángelos. Es lo que estamos diciendo. Cuando está una gama antes de una gutural, y estas son las guturales, la gama inicial, la primera suena como ni. Entonces, esta, que es la primera, va a sonar como ni. Ángelos. Ángelos. Ya ven que tiene el espíritu suave. Ese espíritu suave no suena. Y la otra rayita que tiene ahí, pues es el acento. Entonces voy a pronunciar ángelos, ángelos, ángelos. ¿Mm? No angelos. Ahí no dice angelos, tampoco dice angelos. Dice ángelos. ¿Ok? Ángelos. Bueno, en la transliteración voy a tener que poner ángelos, pero en la transliteración, ¿verdad? La palabra ananque, aquí tenemos otra vez una gama antes de una gutural, ¿verdad? Entonces aquí no voy a leer anagque, anagque, ¿ven? Que es difícil pronunciar eso. No, la gama primera la voy a pronunciar como una ni, ananque, ananque. ¿Mm? Bueno, ni siquiera vale la pena saber qué quiere decir eso por el momento, porque lo que estamos aprendiendo es a leer. A veces se encuentra una omega mayúscula, así, en vez de la que les mostré, a veces está así. Esta es la omega mayúscula que conocemos, ¿no? Que hemos visto muchas veces. Esta es la omega mayúscula y esta es la minúscula, pero a veces se utiliza sobre todo en el inglés, en libros ingleses, se utiliza poner la la omega minúscula grande, ¿verdad? En tamaño grande, y es la omega mayúscula. Bueno, todos la podemos identificar con facilidad, ¿verdad? La sigma, es la sigma, le decía, es como una O, pero con el copetito tirando arriba hacia la derecha. Cuando está al final de palabra, se escribe como una S del español, pero con el rasgo inferior más pequeño y debajo del renglón. ¿Ya?
lo he comentado ya varias veces. El número 6 se representa con la sigma final. ¿Mm? El 90 con una letra que ya no se usa. Digo, para completar la lista. Eh, en el griego tiene su manera de numerar, de decir los números, independientemente de que sean nada más las letras. Por eso vieron que se suspende la, digamos, la numeración, ¿no?, de las letras, ¿verdad? En el 600, porque tiene su manera de decir los números, el griego. Bueno, cuando se juntan dos lambdas, ya también lo había comentado, no suena como una eye mexicana, sino como dos L's, ¿no? Por eso, por esa razón, no conviene transliterarlas LL, ya no sé yo cómo transliterarlas, porque si las translitero LL, pues voy a pronunciar eye en español, pero es l. Eh, Ya veremos algunos ejemplos. La iota se suscribe con frecuencia en vocales largas, ¿verdad? Formando un diptongo impropio. Pues no se pronuncia, por eso se llama diptongo impropio. Por ejemplo, aquí tengo una vocal larga. Les dije que la alfa podía ser larga. Bueno, en ese caso es larga y la iota se suscribe y ya no formo el diptongo ay. Nada más pronuncio la A, la iota ya no la pronuncio. Por eso la suscribí. Aquí tengo una eta con una iota suscrita. Ven que la iota está debajo del renglón. Y entonces aquí ya no leo ei, sino nada más es una eta. Y aquí tengo una omega con una iota suscrita. Y entonces ya no leo hoy, sino o, nada más. La iota no se pronuncia. Entonces, ojo que la iota se suscribe cuando está junto con una vocal larga. Bueno, finalmente, finalmente, ante una mayúscula, la iota no se suscribe, pero el acento no se escribe sobre ella, sino antes de la mayúscula. Por ejemplo, aides. O sea, aquí ya no suscribí la iota, ¿verdad? Ante la mayúscula, porque es un nombre propio, ¿verdad? Pero yo en la mayúscula no puedo poner, encima de la mayúscula no puedo poner el espíritu y el acento. Entonces los pongo antes, ¿verdad? Porque si no quedaría demasiado arriba del renglón. Para evitar eso los pongo antes. O sea, ahí dice aides, aides. ¿Por qué? Ahí está la alfa, ahí está la iota, ahí está la delta, ahí está la eta, y ahí está la sigma final, aides. Y acá está el acento, ¿verdad? Y el espíritu suave, pues no se pronuncia nada, nada más se escribe aides. Bueno, y entonces ya les digo yo eh, que pueden ustedes conseguir en la internet una fuente del griego. Yo hago mis apuntes con una fuente que yo tengo que se llama WGRKL, algo así. Si quieren, se las envío, ¿verdad? Para que ustedes la pongan, la instalen en su computadora y puedan escribir en griego. Sí, eso sería bueno para todos. Escri- es bueno escribir en griego en la computadora, pero también a mano, ¿eh? Ajá. Que hagan sus ejercicios. Y aquí les digo, a ver, transcribe. Bueno, pues ya cuando ahora que tengan en su casa un rato de libertad, pueden hacer ejercicios de transcripción, transcribir estas palabras a caracteres latinos conforme a las transcripciones que les puse arriba. Tal vez sea más interesante pues leerlas, ¿no? Leerlas. ¿Podrías tú leerlas, por favor, Jerónimo? Sí, maestro. Autos, ego,
Ajá. ε, 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 αυτός, εγώ, εν, En, λέγω, ως, lego, jos. λέγω, ως, Jos, ¿sí? Aquí ως, está el espíritu rudo, ¿ven? El El, espíritu ως, rudo que suena como J antes de la vocal. Jos, ως, jo, jo, gar, jo, gar. Aquí, gar, aquí, aquí está mal. Aquí le puse un espíritu suave. Y yo les he dicho que el espíritu suave solamente puede ir en vocales cuando están al vocales, principio de la sitio, palabra. Y aquí no está al principio, me equivoqué. Esto debe ser un acento agudo, no un espíritu. Está mal escrito, ¿verdad? Ah, qué profesor. eimi, Eimi, ven, ahí está me, un diptongo. Ahí está un di- me, diptongo. Eimi, y el mi, espíritu suave se pone sobre la segunda vocal en el diptongo. Y el acento, pues, ¿verdad? Donde tiene que ir. Eimi, me, me, seos, Theos, os, utos, jutos. utos, Pues ahí está el espíritu utos, rudo, ¿ven? Entonces se pronuncia como una J antes. Y la OU, decíamos que la OU suena como U. Entonces aquí tengo que leer jutos, utos, jutos. pas, Paz. de, Aquí otra vez puse un espíritu suave en vez de un acento. Yo no sé qué de, estaba yo pensando, ¿verdad? Pero este espíritu de aquí no debe ser espíritu, debe ser acento. Bueno, y lo voy a corregir antes de enviárselo. ok. eis, Eis, kai, kai, joti, joti, u, también aquí no lleva el espíritu, es más bien un acento. su, Sí, exacto, ahí está su, la U. Sí, ¿qué quiere decir tú? u, Sí. Mm, Bueno, y luego un poco de vocabulario para que no se aburran. Ok. Autos, autos, aute, auto. Así lo voy a leer. Estas dos letras que tenemos aquí, o, quiere decir que son terminaciones que puedo ponerle aquí. Entonces, aquí leo autos, auté, auto. Autos, auté, auto. Y eso quiere decir él mismo. Autos, él mismo. Auté, ella, ella misma. Auto es el neutro. Y eso quiere decir eso mismo. Neutro. Gar, miren, aquí sí escribí bien gar. Arriba le puse un espíritu, como les dije hace un momento. En gar les dije, no, está mal, ¿ven? Le puse un espíritu, ¿no? Y es que, pues me confundí, ¿verdad? En vez del espíritu debe ser un acento como está aquí abajo. Gar, gar, ¿qué quiere decir? Pues, ciertamente. ¿Mm? Ca- Pues, ciertamente. De, se utiliza para un matiz de oposición, ¿verdad? Es como decir, pero, el de. Pero, pero a veces el de no tiene un matiz fuerte de oposición. Entonces a veces ni conviene traducirlo, ¿verdad? Más bien hay que ver en el enunciado que estamos leyendo si tiene un matiz notorio de adversativa o si ni siquiera lo traduce, ¿verdad? Pero a veces sí lo tiene, ¿eh? A veces sí lo tiene, por eso hay que ver en el sentido del texto. ¿Cómo lo vamos a traducir? Ego, bueno, todos sabemos qué quiere decir ego. Egoísmo, egolatría, egótico. El muro
egótico. ¿Mm? El yo, el yo. Eimi es el verbo ser, presente indicativo del verbo ser. Eimi, yo soy. Y ahora fíjate, Jaime, cómo Jerónimo te va a traducir esto que voy a decir. Ego eimi tofos tu cosmo. Yo soy, yo Tofos, soy eh, tofos tu donde es- cosmo. del, del, del universo, Eh, la tofos, luz, la luz del mundo. luz del Ego mundo. eimi Egoi tofos tu cosmo. mitofos Tu kutokosmo. cosmo. Eso. Eis quiere decir adentro, hacia. En quiere decir en español. Esta es la palabra más fácil en griego. Es una preposición. En Ah, quiere sí, decir en. Theos, Theu, esa la vamos a ver 1300 veces en el curso. Theos, Theu es Dios. Y les decía yo, cuando yo tengo así la palabra y luego una terminación, leo Theos, Theu, cambiando la terminación os por u. Theos, Theu. Ya después explicaré Dios, por qué, pero así hay que aprender. Dios. Yo acabo de sí, decir egoimi, atofos, ego, tu cosmo, la luz del mundo. Pero bueno, Theos, Theu es Dios. Kai es ki, Kai. Como en español, el i a veces quiere decir pero, ¿verdad? Tiene matiz adversativo. Por ejemplo, vino y no dijo nada. Ahí ese i quiere decir pero. Vino, pero no dijo nada. En español así es la i, ¿eh? A veces quiere decir pero. Lo mismo pasa en griego. A veces la i quiere decir pero. Y lego, pues yo, quiere decir digo, ¿no? El verbo decir. Bueno, los voy sí, a dejar descansar. ¿Cómo ven? bien, ¿Qué les parece? bien, Maestro, Sí, Jerónimo. una pregunta del hebreo, a ver si nos puede facilitar una gramática, ya ve que estamos acá más retirados Sí, cómo no, sobre con de mucho la, gusto. por Con favor, mucho gracias. gusto. ¿Cuándo va a traducir su traducción la que hizo de toda la Biblia? No, no sé, Jerónimo. No sé. A una parte, cuando menos. De veras que soy el primero en apuntarme. Gracias. Yo voy a ¿Cuál fue sigo lo que tradujo buscando. usted? ¿Qué parte le tocó traducir de los 70? De los 70 tengo toda traducida, todos los 70 Sí, sí, traducidos. sí. Y lo Si más quiere bonito es el publicar, arameo. sí, sí, es Lo bonito más el arameo. bonito es el arameo. Qué bueno que digas eso. Ya retomaremos el Lo arameo más en alguna bonito. ocasión. Bueno, Gracias.